Amigas y amigos, bienvenidos sean todos nuevamente a este espacio. Es un enorme gusto que estén de vuelta con nosotros en este canal. Como siempre, agradeciendo sus suscripciones, sus comentarios, sus me gusta y por supuesto que activen la campanita de las notificaciones para que se mantengan al tanto de cada vez que hay nuevo contenido en este espacio. Hoy volvemos por todo lo alto con el señor Ricardo Baroni. Como ustedes siempre me solicitan, invita al profe Ricardo, invita al profesor Baroni, invítalo porque queremos escucharlo hablando literalmente de cualquier cosa. Hicimos un programa que de verdad me gustó mucho la última vez, Ricardo, un programa que como tú caracterizaste era un programa de filosofía política, hablando de este mito que ha servido para tanto en la filosofía política justamente colectivista de la voluntad general. O sea, ha sido de verdad un gusto ese último programa. Hoy vamos a descender a un plano más terrenal y vamos a aprovechar de hablar de una de las cosas que tranca, que trunca el pensar en un país normal, por ejemplo, en el caso venezolano, en pensar en la reactivación efectivamente de nuestro país y que tiene que ver con los servicios públicos, en específico el tema del agua, ¿no? Que también, y ya lo vamos seguro a conversar, está atado a este escándalo que ha habido en los últimos meses, en las últimas semanas sobre nuestras insuficiencias en materia eléctrica, pero que en este caso el día de hoy vamos a destinar el programa para hablar de los problemas del agua y de las posibles soluciones que se pueden dar, por supuesto, desde un enfoque de políticas públicas totalmente distinto al que hasta ahora se ha sostenido en Venezuela. Ricardo, primero que todo, darte la bienvenida, agradecerte tu tiempo, como siempre, tu buena disposición, tus ganas de compartir tus conocimientos con nuestra audiencia y bueno, hoy prestos y dispuestos nuevamente a escucharte. Bueno, Neomar, muchas gracias. Siempre es un placer y un honor compartir contigo y tu audiencia. Muy agradecido con tu audiencia por el apoyo que se le dio al último programa, porque es un tema que suele plantearse, discutirse y conversar sobre él en las escuelas de Derecho y de Ciencias Políticas. Y bueno, la acogida fue bastante buena, ¿no? O sea, mucha gente vio y de verdad que muchas gracias a tu audiencia. Bueno, Neymar, hoy vamos a hablar de un problema que nos aqueja en Venezuela, ¿no? Hay dos videitos que yo te envié. Pues Te envié cuatro, pero pon los dos primeros. Vamos para a entrar darle como introducción a esto, ¿no? Y que tienen que ver con el problema por el cual actualmente está atravesando Venezuela en relación al suministro del servicio de agua potable. Déjame buscar el primero, lo vamos a tener acá, porque no lo había preparado, pero igual lo vamos a ver, así que no panda el cúnico, como decía el Chapulín, y ya lo tenemos acá. Permíteme compartir con nuestra audiencia este primer video, que es sobre el tema del agua potable. A ver, acá. Muy bien. Oh, compartimos el video. El agua se ha convertido en un tesoro. En las faldas del Cerro Ávila, los caraqueños acuden a diario hasta un tubo del que emana agua de una quebrada. Todos los días esto, cargando agua todos los días. Ahorita porque no hay mucha gente, pero ya tú vienes en la mañana y en la tarde a tiro de hora y pico, cargando agua. Y gracias a Dios que tenemos este chorrito aquí para que con eso solucionamos un poquito la vaina. Tenemos la suerte de que vivimos cerca de acá y está este manantial acá. Y allá más adelante hay otro lugar donde hay una fuente de agua. Pero más bravos se ven en lo que es el centro de Caracas, porque no pueden recurrir ni siquiera a un lugar así. Venezuela padece un severo racionamiento de agua que el gobierno explica por la demora de la temporada de lluvias por tercer año consecutivo, producto del fenómeno meteorológico del Niño. A eso se suma una deteriorada infraestructura, lo que impide garantizar el suministro. En el oeste de Caracas, los camiones cisterna hacen fila en un vertedero destinado al riego de jardines públicos, pero que cada vez se concentra más en el consumo humano. Los camioneros trasladan luego el agua a distintas urbanizaciones y llenan los tanques privados, algo que cada vez se cotiza más. La escasez de agua complica aún más la vida de los venezolanos, que ya sufren el alto costo de vida y el desabastecimiento de productos básicos. Bueno, allí lo vieron. Este es un material de la agencia France Press. Ahora, pon el segundo.
Vamos al segundo video rápidamente. No se preocupen porque Ricardo lo hace pequeño allí. Yo también, pero no importa. Vamos a segundo video. Tom Fletcher, jefe humanitario de las Naciones Unidas, anunció este domingo la asignación de $2 millones del Fondo de Reservas de Emergencia para apoyar al estado Sucre por la crisis del sistema de agua que se ha visto agravada en los últimos meses. A través de un mensaje en redes sociales, Fletcher indicó que el organismo asignó los recursos para apoyar las necesidades urgentes de salud, agua, saneamiento e higiene de las familias afectadas. Miles de personas enfrentan una crisis hídrica sin precedentes en Sucre y en la región insular de Nueva Esparta, que los ha forzado a depender del agua del mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir. Y este es de BPI. Vamos a ver ahora acá pantalla. Ricardo, solamente te voy a hacer un comentario preliminar porque ahora estas imágenes son del estado Sucre y se habla de Nueva Esparta. Recientemente yo tenía unas amistades que estuvieron en la isla de Margarita y me decían que es absolutamente normal, que de hecho ya se convirtió en una industria, el tema de los camiones cisterna en Margarita. No es que en Caracas, no es que en Carabobo, no es que en Aragua, no es que en Falcón no haya camiones cisternas, pero entiendo que en la isla ya el tema de los camiones cisterna es prácticamente, en algunos casos, la única posibilidad de tener agua de mucha gente. O sea, a esa gente no le llegó agua por las tuberías más nunca. En la isla, por esto que mencionaba este reportaje, bueno, donde básicamente no hay agua, pues se acabó el suministro. Y la principal diferencia que pudiera haber entre el primer video y el segundo, Neomar, es que la primera fue una noticia del año 2016. Y la segunda fue de mayo del 2026 en relación a Sucre, donde todavía también en Caracas hay problemas de suministro de agua. O sea, es decir, estamos hablando de 10 años, quizás de más años, en que los venezolanos somos presa de una sed que ya parece crónica, ¿no? Entonces, de eso quería hablarles un poco hoy, de cuál es la problemática en Venezuela sobre el servicio del agua y las posibles soluciones. Tendría que empezar diciendo esto, Neomar. Mira, existen 3 necesidades humanas que si no son satisfechas, morimos. Respirar, necesitamos aire. Aplacar la sed, necesitamos agua. Y aplacar el hambre, necesitamos alimentos. Y es en ese orden de prelación, Neomar. Porque si te falta oxígeno, mueres a los minutos. Creo que el récord mundial de un humano que más ha aguantado la respiración son 12 minutos. Si no tomas agua, mueres en días. Y bueno, los alimentos puedes sobrevivir 2 o 3 meses sin alimentos. Entonces, del aire, el agua y la comida, es indudable, Neomar, que son satisfactores. Pero el aire es el único de esos 3 satisfactores de necesidades humanas. Pero el aire es el único de esos 3 satisfactores que no es un bien económico. Y no es un bien económico porque el oxígeno es el recurso más superabundante de la Tierra. Y aún así, hay espacios donde el oxígeno es un bien económico. Cuando vas, porque para bucear tienes que comprar tanques de oxígeno y cuando envías gente al espacio o en los mismos aviones, ¿no? Dicho esto, y que yo quería hacer esta pequeña introducción, es obvio, Neomar, y eso lo sabemos todos, que el agua es fundamental para la vida. O sea, para empezar, aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Y por lo general necesitamos tomar de 3 a 4 litros diarios. Si perdemos 1% de agua del total de nuestro cuerpo, nos da sed. Y si perdemos el 10%, estamos en peligro de morir. Pero es que además, Neomar, de emplearse para la regulación del equilibrio de fluidos del cuerpo, el agua está presente en todo, desde la cocina, el lavado, hasta el riego agrícola y la actividad industrial. O sea, es necesaria para sobrevivir y es base de toda la vida. Y fíjate en esto, del total de agua que existe en el planeta, un 97.5% es salada y solo un 2.5% es dulce. De ese 2.5% de agua dulce que existe en toda la Tierra, más del 1.5% está congelado en los casquetes polares, lo que significa que el total de agua dulce accesible y apta para el consumo humano es de menos del 1%, sobre todo el total de agua que existe en el mundo. Y de ese 1%, el 92% de ese 1% se emplea en el sector agrícola e industrial,
con lo cual el 8% que queda de ese 1% es el que se emplea para tomar, ¿ok? Y aquí hay un dato que va a parecer paradójico y hasta tragicómico, pero de los países con mayores reservas de agua dulce del mundo, Venezuela ocupa el puesto 11º, Neymar. O sea, y es de increíble. todo el mundo, el puesto 11. El puesto 11. El primero es Brasil, después viene Canadá, Estados Unidos, Rusia, países como esos, ¿no? Es el número 11. Y fíjate, o sea, pero es que a nosotros nos pasan cosas. O sea, somos el país con mayores reservas petroleras del mundo y hay momentos en que no tenemos gasolina. Y somos el país número 11 de casi 200 que existe con las mayores reservas de agua dulce del mundo y nos estamos muriendo de la sed. O sea, esto es, aparte de increíble, es muy doloroso. Claro. Entonces, esta introducción, bueno, precisamente hoy vengo a hablar del servicio de suministro de agua potable en Venezuela, para lo cual debo comenzar con esta pregunta, Neomar. Te pregunto a ti, a tu audiencia y a ti. Los problemas que hoy aquejan a los venezolanos en relación al servicio de agua, ¿a qué se debe? ¿A que no hay agua o a que no hay acceso al agua? Fíjate que son dos cosas distintas. ¿Será que no hay agua? ¿O será que habiendo agua tenemos un problema para acceder a ella? Creo que hay un problema de gestión del agua. La gestión del agua. ¿Quién la gestiona? ¿Cómo? ¿Por qué? Fíjate tú, yo te voy a poner una más fácil. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, que no es que la use mucho, pero ya la estoy usando, antes no la usaba. Le digo, mira, coméntame cuál es la situación del agua en Venezuela y por qué. Y entonces me dice, en Venezuela la crisis del agua afecta drásticamente a cerca del 80% de la población, operando con sistemas de distribución que apenas están al 40% de la capacidad, es decir, hay un 60% que no está siendo utilizado. Lo que requiere que para que haya una recuperación en el sector, se tienen que destinar al menos 3.300 millones de dólares a lo largo de 3 años para comenzar su rehabilitación. Ese es el retrato que me hizo la inteligencia artificial. Y entre los principales estados con problemas de agua, me habla del Oriente, me habla del estado Nueva Esparta, Margarita, y por supuesto, pues lo que ya vimos en el video. Hecha esta introducción, creo que tenemos que caer, Ricardo, ya que tú has hablado, es un bien económico y estamos hablando, esto lo empatamos, por cierto, con un programa que hice con nuestro amigo Luis Herrera Orellana, que vamos a hacer ya va. Esto parece increíble y no nos hemos puesto de acuerdo. Yo iba a hacer alusión a ese programa. Pero no, simplemente lo iba a mencionar, tú puedes sacar, pero el tema del un servicio público y su gestión. Recordemos, amigos, que porque una cosa sea un servicio público, su gestión, y probablemente esto es lo que viene hoy a comprobar con datos y a argumentar Ricardo, no necesariamente tiene que pasar por manos del Estado y no necesariamente tiene que ser una actividad monopólica, concentrada, centralizada. Vamos a ver eso si estoy por los mismos lados en los que andas tú, Ricardo, pero lo que quiero decir es que creo, respondiendo a tu pregunta para volverte a lanzar la pelota, creo que el problema no es de materia prima, el problema no es de recursos, el problema es la gestión de los recursos. Y adivinen quién gestiona el recurso en Venezuela, el Estado. Entonces, vamos por allí, ¿no? Hecha esta segunda introducción, adelante. Bueno, es que, de hecho, Neomar, yo iba a entrar en eso precisamente. Iba a comentar muy brevemente un programa que hiciste con nuestro común amigo Luis Alfonso Herrera Orellana sobre los servicios públicos, donde Luis Alfonso, con una visión bastante moderna, destaca que hay que superar esa vieja concepción del servicio público de titularidad estatal y que debe ser prestada por el Estado para ir hacia unos nuevos estadios donde el sector privado, el mercado, tenga una participación en la prestación precisamente de los servicios públicos y que el Estado simplemente quede como una especie de supervisor o garante de que el sector privado no cometa abusos. Y fíjate, en esa misma línea, el ingeniero, por todos conocido, ¿no?, una de las más grandes autoridades en esta materia en Venezuela, Jesús María de Viana, el 7 de abril de 2026, en un canal de YouTube que se llama Analítica TV, hizo un diagnóstico sobre las causas del problema del suministro de servicio eléctrico en Venezuela, del servicio eléctrico, y de las posibles soluciones a dicho problema. Lo importante aquí a destacar, Neomar, es que las consideraciones que hizo
el ingeniero de Diana, y él mismo lo menciona en el programa, aplican para los servicios de suministro de agua potable y gas, porque incluso el agua potable en muchas zonas geográficas del país llega por gravedad, ¿no? Porque el embalse está más arriba del sitio donde va, simplemente el agua cae. Pero en otros sitios donde es al revés, donde la fuente de agua está por debajo de la zona que vas a abastecer, necesitas de bombas, y esas bombas funcionan con energía eléctrica. Por eso es que parte del problema eléctrico influye grandemente en el suministro de agua potable, ¿no? Ahora, Debiana en ese programa señaló que la causa del problema no era técnico, Neomar, sino, como tú acabas de decir, aunque él usó la frase institucional. O sea, es decir, instituciones que, porque lo que ha operado en Venezuela, según el señor Debiana, y comparto su opinión, es que las instituciones que han regulado la materia de los servicios públicos en Venezuela llevan inexorablemente a una mala gerencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que propuso Debiana y que también se dimana del programa que existe con Luis Alfonso? ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, él primero plantea que hay que dar fin al subsidio destructivo. Y dos, privatizar los servicios y someterlos a un régimen de competencia, ¿no? Que es un poco también, más o menos creo que por ahí va la exposición de Luis Alfonso. Lo primero que hay que señalar que en la economía se considera al agua como un monopolio natural. ¿Ok? ¿Cuáles son los monopolios naturales? Por lo general son aquellos servicios, Neomar, que se prestan en red. Ejemplos históricos de monopolios naturales: el servicio de ferrocarril, el servicio de telefonía, el servicio eléctrico, el servicio de gas y el servicio de agua potable. Los monopolios naturales con los avances tecnológicos, tienden a desaparecer. Por ejemplo, cuando ya empezamos a inventar automóviles, camiones y aviones, los ferrocarriles perdieron el monopolio del transporte de mercancías, ¿no? A grandes distancias. Con la tecnología de teléfono celular, también lo que era la telefonía fija dejó de ser un monopolio natural. Y cuando descubramos cómo teletransportar materia, el agua dejará de ser un monopolio natural. Yo estuve investigando al respecto. Las leyes de la física no impiden que opere la teletransportación. El problema es que la tecnología y la cantidad de energía que se necesitaría para hacer eso es brutal, ¿no? Entonces, claro, Ricardo, electricidad y agua todavía son muy difíciles justamente de desmonopolizar, justamente por lo que tú acabas de decir. Transportar, bien sea la electricidad o el agua, bien sea a través de tendido eléctrico, bien sea a través de tuberías, es inexorablemente imputable a una red. O sea, tiene que haber una red y eso lo maneja un solo ente. Recuérdate que el sueño de Nicolás Tesla era prestar el servicio eléctrico sin cables, ¿no? Pero bueno, pero en el estado de la tecnología actual, en el estado de las cosas, el agua, la electricidad, son monopolios naturales, y la justificación para que sea el Estado quien lo asuma es que el monopolio natural, según los economistas keynesianos neoclásicos, es una falla de mercado. Y como es un fallo de mercado, porque si tú dejas a los particulares de manera monopólica la actividad del suministro de agua o electricidad, la tendencia será a que estos agentes privados abusen. Y es por eso que el Estado, para evitar eso, asume la prestación de ese servicio. Aquí eso es muy discutible, porque de repente no sea un fallo de mercado, sino que la manera más eficiente de prestarlo sea a través de una sola empresa. Porque imagínate los costos que implicaría, Neomar, que haya 4 empresas que surtan agua, hacer 4 redes de tuberías paralelas. O sea, eso es muy costoso e impráctico, porque hay que romper las calles. O sea, la ciudad sería un caos por mucho tiempo, y es por eso que se ejerce de manera monopólica. De todas maneras, yo recomiendo que está en internet un articulito de 16 páginas de Tomás Di Lorenzo, un economista. Él se especializó en historia económica de los Estados Unidos, un articulito que se llama El mito del monopolio natural. Ok, vamos a anotarlo aquí. La audiencia siempre nos pide lectura, nos pide información, ahí la tienen.
Entonces, bueno, pero esa es la razón, la justificación que desde el Estado y sus expertos dan para asumir la prestación de manera monopólica, exclusiva, de determinados servicios, ¿no? Ok, dicho esto, tenemos que ir a otro aspecto, que es la vinculación que hay, Neomar, entre el servicio de agua potable de un país y la prosperidad o no de ese país. Fíjate. A ver. Por ejemplo, el agua es tan importante que su ausencia es un factor, Neomar, que genera pobreza. Y esto se ha sostenido según estudios de la ONU, que han señalado que hay un importante vínculo entre la inversión en irrigación y la disminución de la pobreza y la seguridad alimentaria. Y existe otro vínculo entre la pobreza y el agua, que a menudo no se tiene en cuenta, Neomar, que es el costo de oportunidad. Me explico, en los países pobres, muchas personas invierten demasiado tiempo, y eso lo vimos en la primera noticia, que la gente que iba al Ávila a buscar agua, invierte hasta 6 horas diarias en algunos casos tratando de conseguir agua. A menudo deben caminar, Neomar, y eso lo ves mucho en países africanos, varios kilómetros cargando recipientes pesados, trabajo que en general realizan las mujeres y los niños. Mira, se ha estimado que la suma de todo el tiempo que las mujeres y las niñas del mundo usan para transportar agua por año es equivalente a 10 millones de años. Esto, y el costo es que el tiempo que tú estás invirtiendo en buscar agua es tiempo que estás dejando de dedicar a la escuela o a conseguir un trabajo. De ese modo, la falta de agua encierra, Neomar, a estas personas en la pobreza y lamentablemente el mundo en muchas zonas todavía sufre de una enorme carencia de este servicio y por ende que lleva a sus países a situaciones de pobreza. Y mira, en relación a lo que acabo de decir, mira este dato. Bueno, eso por no hablar, Ricardo, pues estás hablando, disculpa, de la pobreza. En la pobreza hay enfermedades, más hasta que la humanidad no descubrió que simplemente lavándose las manos, y para lavarse las manos tienes que tener agua, porque si no, ¿cómo vas a lavarte las manos? Bien sea que la trajiste en una tapara, bien sea que llegó por el grifo, a través de la tubería, como sea, ¿no? Cuando lleguemos a la teletransportación de la materia, cuando llegue así del cielo el agua, ok. Pero necesitas el agua. Si tú no te lavas las manos, vas a estar expuesto a una cantidad de enfermedades. Nosotros hablamos de esto hoy como si es cualquier cosa, como si son 3 conchas de ajo, pero la humanidad hasta hace nada no sabía que simplemente con este acto que te lleva 2 minutos, tú te evitas una cantidad de enfermedades. Y eso es así, ¿no? Entonces el agua a nivel de pobreza, también respecto a la enfermedad, tiene un papel importante porque te corta una cadena de enfermedades muy grandes. Y mira este dato, Neomar. No, es tal cual como lo acabas de decir, pero mira este dato. En 1985, las autoridades de Macao firmaron un acuerdo de concesión con una empresa privada. La cantidad y la calidad del agua aumentaron enormemente. 10 años después, Neomar, el Producto Interno Bruto de la ciudad se había triplicado. Y hoy Macao tiene uno de los niveles de vida más altos de Asia. Y aunque la mejora en la distribución del agua no fue la principal ni la única razón del milagro económico de Macao, eso hay que decirlo, es poco probable que se hubiera logrado un desarrollo tan impresionante sin esa mejora. Mira, y también existe una conexión entre el agua y el desarrollo industrial. La industria pesada especialmente, necesita una gran provisión de agua de buena calidad a un precio razonable, como condición sine qua non para su desarrollo. De hecho, como dije antes, un 92% sobre el total de agua dulce que existe en el mundo es empleado en el sector agrícola e industrial. Pero hay un gran problema respecto de las leyes y las regulaciones que rigen el agua en el mundo, Neomar, que es la falta de derechos de propiedad. Y esto es muy importante. O sea, en concreto, la falta de derecho de ser propietario del agua y la falta de títulos de propiedad en los asentamientos informales de los países en desarrollo, y que esto produce algo que en economía se llama la tragedia de los comunes o la tragedia de los lugares comunes, que es un principio económico, pero oh sorpresa, fue formulada en los años 50 por Garrett Hardin, que era biólogo. ¿Ok? ¿Qué dice en qué consiste la tragedia de los comunes? Bueno, Neomar, así, como diría Huerta de Soto, lo que es del común es del ningún. Es decir, son sitios públicos donde todos somos propietarios a la hora de disfrutar un parque, una playa, pero a la hora de su cuidado, mantenimiento y limpieza, nadie se hace cargo. O sea, me explico. Tú estás viendo la televisión en tu casa, un partido de fútbol,
¿Tú tiras la cerveza en la sala, en el piso de tu sala? No, porque vas a tener que asumir los costos de limpiarlo. Pero en los lugares comunes eso no opera. De hecho, los problemas de contaminación de aire y de agua que hoy existen en el mundo, la principal causa se debe a una definición de derechos de propiedad. Porque cuando tú eres propietario de un bien, tú no lo vas a ensuciar, no lo vas a contaminar y no lo vas a dañar. Entonces, una de las principales causas en el mundo de que haya problemas de suministros de agua, y especial en Venezuela, se debe a este principio de la tragedia de los lugares comunes, porque como el agua es de todos, pero es de todo para su disfrute, pero no para el mantenimiento de la infraestructura que se necesita para que el servicio llegue, bueno, no tiene dolientes y pasan las cosas que pasan, ¿no? Y fíjate algo, el único país en el mundo, creo que Inglaterra y Gales también, pero el único país en el mundo que introdujo la propiedad del agua privada con muy buenos resultados, adivina quién fue, Neomar. ¿Quién? Chile. A principios de los años 80, el gobierno chileno otorgó a agricultores, empresas y autoridades locales el derecho a ser propietarios del agua de la zona. Y esto les permitió venderla en el mercado libre. Y los efectos fueron increíbles, Neomar, sorprendentes. El suministro de agua, siendo privada la propiedad de las fuentes, de los vertederos, creció más rápido que en cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, hace 30 años, solo el 27% de los chilenos, no, hace un poco más, como hace casi ya 40 y pico de años, solo el 20% de los chilenos radicados en áreas rurales y 63% de los que vivían en ciudades tenían acceso a un suministro sostenible de agua. Y en la actualidad, esos números se ubican 94% en los campos y 99% en las ciudades. Los porcentajes más altos de todos los países de ingreso medio. Y fíjate que el éxito del caso chileno puede atribuirse principalmente, y esto es clave, y esto lo toca Deviana cuando dice que hay que acabar con los subsidios perniciosos y nefastos, fue que se ajustó el precio de agua a su costo real de mercado. Pero sin embargo... Pero estamos dispuestos los venezolanos a eso. Yo creo que hay mucha gente... Ya vamos para allá. Porque ya al final viene la moraleja y el regaño acostumbrado. Sin embargo, la reforma más importante fue la introducción del derecho, Neomar, a poseer agua y a venderla y a comprarlos a precios determinados libremente. O sea, fue increíble. El libre comercio del agua aumentó la disponibilidad del agua y de dos maneras. Porque al venderse el agua a precios de mercado, los usuarios consumían estrictamente el agua que necesitaban. No abusaban en el uso del agua. Tiendes a ser racional. Porque si te cuesta, bueno, vamos a usar el agua para lo estrictamente necesario. Y por ahí se logra un razonamiento. Y dos, esos precios de mercado permitieron a las empresas de agua tener excedentes para ampliar la red de suministro. Yo he escuchado, Ricardo, muchísimo, sobre todo en mi época de estudiante, que por supuesto estuve en la UCB y nosotros hicimos una vez un clic que fue viral. La Universidad Comunista de Venezuela. Porque bueno, con sus sombras que trata de vencer y con las que la vencen a ella, la UCB tiene sus particularidades. Yo soy egresado de la UCB, pero luego hice un posgrado en la Simón Bolívar. Y yo recuerdo en las dos universidades haber escuchado con aprehensión aquella gente que te decía, no, imagínate tú, en tal país, tal político está proponiendo privatizar el agua. Y eso era, claro, porque tú decías, si la ONU dice que el agua es un derecho humano, pero aquí vamos a caer en lo de siempre, ¿no? ¿Quién garantiza la estructura de esos derechos? Y lo que tú nos acabas de describir magistralmente, eso que es de todos y que por derecho nos corresponde, no termina siendo de nadie en muchos casos, no tiene doliente. Entonces, con el agua pasa lo mismo, ¿no? Con el agua pasa lo mismo. Pero yo he escuchado muchísimo, desde la izquierda sobre todo, y he escuchado de la academia de izquierdas, decir que esto de la privatización del agua o de plantearse que el agua se abra al capital privado nacional e internacional es pensar, bueno, en no menos que no diría aquí yo traición a la patria, sino que pobrecitos los pobres que les van a privatizar el agua. Yo digo hoy, estamos grabando esto, va a salir el 30 de mayo, creo, este programa. 30 de mayo, hoy digo, pobrecitos los pobres que no tienen agua en el grifo cuando abren el agua y los ponen a estar cargando como si fuesen camellos o mulas
unos pipotes con agua para poder bañarse y para poder cocinar. Pobrecitos los pobres que los tienen desasistidos del servicio de agua y que pasan un mes sin agua y que pasan un mes y medio sin agua. Y adivinen, ¿quién es que suministra el servicio de agua? El Estado, que es una maravilla. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que abrir la mente muchísimo más y dejar de pensar en esas viejas consignas, en esas cosas de no, bueno, hoy llevó desgracia, gente que está proponiendo que se abra el tema de la prestación del agua, el servicio de agua al capital privado, ¿no? Pero adelante, Ricardo. Fíjate, ¿no? Que has planteado un tema muy interesante, porque tenemos de dos maneras muy distintas y excluyentes, incompatibles de asumir lo que es el agua, ¿ok? Y una de las dos por fuerza tiene que ser incorrecta y otra la correcta, por los beneficios que genera la población. Lo acabas de decir muy bien, el agua se considera un derecho humano. Pero yo y un gran número de gente que experta en esto, no me paren tanto a lo que diga yo, sino gente experta en esto, consideran que el agua es un bien económico. Y cuando se enfoca o se visualiza que el agua es un bien económico, una mercancía, los pobres salen favorecidos. Y ya vamos a ver casos que demuestran sin ningún tipo de duda lo que acabo de decir, porque los principales teóricos que se oponen a que el servicio de agua sea privatizado arguyen precisamente lo que acabas de decir. No, tú eres un desgraciado, tú quieres que la gente pobre se muera de sed. Eso es lo que te arguyen. Y lo que vamos a ver en este programa, si esto es verdad o es mentira. ¿Ok? Fíjate, en relación a los subsidios nefastos de que hablaba el ingeniero de Diana. Neomar, cuando en nuestro país es el sector público el que presta el servicio de agua por lo general y por razones políticas de populismo, se fijan unos precios o tarifas por el agua tan ridículos que ni siquiera se logra cubrir los gastos corrientes u operativos. Y por supuesto, al ser precios o tarifas ridículas, hay menos dinero para destinar al mantenimiento y a la inversión en infraestructura para mejorar la distribución y la calidad de agua. Y tampoco es posible ampliar la red para que llegue a los que hoy no cuentan con agua potable. Si el precio del agua es tan bajo, la empresa distribuidora, para poder expandir la red, tendría que incurrir en costos que no podrá recuperar nunca. Y por eso no habría muchas razones para que se quiera ampliar la red y mucho menos para que se tome el trabajo extra de hacer las conexiones. Porque Neomar, ¿por qué se habría de invertir en algo que te va a generar una pérdida segura? Claro, totalmente. Fíjate, no tiene lógica. No tiene lógica, que serían precios máximos, ¿no? O sea, no puedes cobrar más de esto y el precio máximo, en relación a lo que dijimos en otro programa, es un precio que está por debajo del precio que se fijaría en un libre mercado. Mira, Neomar, el nivel demasiado bajo de los precios permite explicar gran parte del problema de la distribución inadecuada de agua limpia y potable en los países en desarrollo. Y ahí Diana tiene toda la razón del mundo. Fíjate, por ejemplo, en el Foro Mundial del Agua realizado en Bombay, la India, en enero del 2004, un miembro de una ONG de Nepal dijo lo siguiente, y cito literalmente. A ver. La falta de agua en Katmandú se debe a que el agua es casi gratuita. Está bien. Sin embargo, Neomar, no es el suministro lo único que se ve perjudicado por el control de precios. Si los políticos fijan el precio del agua por debajo del precio del mercado, ¿qué están incentivando, Neomar? Corrupción. Aparte, la demanda crece en exceso. No, claro. Porque la gente, al ver que no tiene ningún tipo de costo, que consumas agua, la va a desperdiciar. Además, por va a eso desperdiciar que de privatizar el agua y dejar que se fijara a precio de mercado ayudó a ahorrar mucha gente, porque como el agua cuesta, la gente tiende a ser racional en su uso. Ricardo, eso ya nos pasaba en Venezuela en algún momento y sigue pasando porque el servicio eléctrico en Venezuela todavía está regalado. El servicio eléctrico, la gente dice, deje esa luz prendida porque eso no, a final de cuentas, prende el aire acondicionado, que generalmente son cargas importantes en la factura eléctrica. Déjalo prendido todo el día, porque a final de cuentas aquí la luz la regalan, así dice, la gente lo dice acá todavía. Anda a hacer eso en España, y tengo la experiencia, donde un servicio, un coste de un apartamento mínimo de 50, 60 metros,
el servicio eléctrico, bien sea en la época de invierno por la calefacción o bien sea en verano que necesitas tener el aire acondicionado a toda mecha, te puede salir fácilmente un apartamento de 50, 60 metros, el servicio eléctrico de ese mes puede ser 300, 400 euros. Estamos hablando de más de $500 en electricidad. A ver si la gente va a dejar. Ricardo, la gente prende la calefacción por minutos. Dice, vamos a ponerlo 20 minutos, 30 minutos, una hora. No la podemos dar toda la noche para que medio caliente, porque no podemos pagar la calefacción todo. Cuando tú no cobras algo, cuando tú lo regalas, es más propenso este bien a desperdiciarse porque la gente no lo valora. Esa es la otra. Mira, yo por ejemplo, yo pago de luz, depende, ¿no? También la época del año, si es verano o invierno, entre 150 a $220 al mes. Y tú me ves a mí en las noches apagando todas las luces, pegando bombillitos en los enchufes para no prender las luces del techo. O sea, porque el problema es que cuando cualquier servicio, electricidad, y en especial el agua, que es de lo que estamos hablando, el precio es casi regalado, es muy bajo. Neomar, no hay incentivos para ser ahorrador. Claro, claro. Entonces sacan estas campañas, a mí me da risa, a que las sacaba. Educativas, ¿no? Sí, Hidrocapital, Corpoelec, economiza, no sé, pero ¿qué vas a economizar si lo primero que estás incentivando es a la no economización del recurso porque lo estás regalando? O sea, allí es una cosa. Mira, y esto parece increíble en relación a tu comentario, porque parecemos el ballet del Bolshoi, perfectamente sincronizado. Porque iba a mencionar un caso en Namibia, en la capital de Namibia, que tiene un nombre que no puedo pronunciar. Se lanzaron campañas educativas y se fijó un precio para controlar el consumo de agua. Y la modificación en los precios, Neomar, resultó ser mucho más efectiva. Se logró reducir un 20% del consumo de agua con relación a esas campañas educativas inútiles que solo lograron reducir un 5% del consumo de agua. Entonces no es un tema de educación, no es un tema de valores, es un tema de incentivos. Porque yo te apuesto que hay, mira, hay mucha gente que vive en Venezuela que me dice que tiene que comprar camiones cisternas, y claro, como son muchos propietarios, de repente el golpe no es tan fuerte. Pero entonces tú ves a la gente, me comentan, que provoca ahorcarlos porque hay vecinos que se ponen a lavar las matas o a limpiar los carros. Bueno, eso te iba a decir. Además, fíjate tú, yo mencionaba, tú decías, ¿qué incentiva esto? Primero, el desperdicio del recurso. Yo te decía corrupción. ¿Es o no es? Depende de cómo lo veas. Esto es como una pregunta para ti. Corrupción, el hecho de que porque no hay un servicio, una prestación normal, regular del servicio por las tuberías del agua, se generen estas empresas de camiones cisternas donde lo que se está poniendo además, bueno, tú me vas a decir, como un economista austríaco, tú podrías decirme, bueno, no, hay una oportunidad de negocio en el mercado y esta gente la está aprovechando y está fijando un precio, lo está sacando al mercado, el mercado lo está pagando. Pero Ricardo, a ver, es que en una situación normal la gente debería tener agua en la tubería y lo que está pasando es que yo estoy viendo, como te decía, en el estado Nueva Esparta, se ha creado, y por eso hablo de corrupción, tú me vas a decir que no es por diseño también la idea de que los principales beneficiarios de que la gente no tenga agua por la tubería es que se creen una cantidad de empresas dedicadas a la cisterna y que cobren lo que le da la gana por la cisterna. Hay dos formas de enfocarlo, el punto de vista economicista puro o el punto de vista, digamos, institucional de lo que significa el deber ser de las instituciones en un estado mínimamente moderno y correcto, ¿no? Yo estoy en el in-between, porque yo, claro, yo no puedo criminalizar a alguien que ve una oportunidad de mercado, de negocio, pero es que esa oportunidad de negocio sale como el que tiene una oportunidad de negocio haciendo gestoría, por ejemplo, un ente público. Porque el sistema regular no funciona. O sea, ¿me explico? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pero esas empresas que suministran el agua, camiones cisternos, no son las culpables. Como tú más bien has dicho, ven una oportunidad de negocio, ven una necesidad y buscan satisfacerla. Y es más, si no existieran esas empresas, la gente estuviera peor. Claro, eso sí, eso sí. Ahora, lo que no puedo quitarme de la mente, Ricardo, es que entre la falta de agua potable común por las tuberías y esas empresas, hay una correa de transmisión que tiene que ver con políticos. O sea, que esas empresas están apalancadas. Pudiera suceder, y no lo dudo, porque recuérdate que en uno de nuestros programas del año pasado, que es una cosa que siempre prescinden los analistas políticos, es que los políticos son cazadores de renta.
Y que bueno, exacto. Nosotros partimos del principio de que la política es una profesión muy bien remunerada a través de oscuros caminos, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Pero mira, el retrato de la situación es facilito. Yo te lo voy a graficar para la gente que no está en Venezuela. Tú no estás en Venezuela, pero eres venezolano, obviamente. Ricardo, yo creo que hay poquísimas zonas, incluso en Caracas, que tú puedas decir, porque yo lo recuerdo de niño, yo sí recuerdo de niño que había zonas del país donde nunca faltaba el agua, o sea, que había agua realmente por la tubería todo el tiempo. Ahora aquí en la mayoría de las partes de Venezuela hay horarios para administrar la escasez. O sea, te dicen, el agua la vamos a poner los lunes de 6 a 9 de la noche, los miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche, y ya no hay más agua. Hay zonas de Caracas que tienen dos veces agua a la semana, por espacio de 2 horas, una cosa así. Hay zonas de Caracas que tienen 3 veces. Hay zonas de Caracas que ciertamente tienen agua corriente todavía por la tubería. De hecho, eso tiene que ver en un tema de discusión que no hemos abordado acá, pero que yo lo he sacado a colación en varios lives. En el tema inmobiliario vale muchísimo que tú tengas un apartamento o una casa que tiene servicio de agua. Tú vendes eso como una bondad. En ningún país. Yo he revisado inmuebles en Idealista, en España y incluso en el real estate de los Estados Unidos. Ningún país serio te va a decir el inmueble es privilegiado porque cuenta con servicio de agua potable constante. Y coño, pero si eso es normal en cualquier país. Entonces, en Venezuela eso es un plus. Eso es un plus en Venezuela. Tú tienes una casa y lo puedes vender. La casa que tiene agua todo el tiempo, tú puedes vender, o que no, te dicen esto, porque esa es la otra. Están los camiones cisterna y la otra, porque lo he vivido, incluso uno ubica la remodelación de un apartamento cuando es muy pequeño para ver cómo lo vas a hacer. El tanque de agua, mano. O sea, el tanque de agua es una vaina que parece que un compañero de viaje de la gente tiene que... No, tiene tanque de agua de 5.000 litros, de 1.000 litros, de 800 litros, no sé qué. Es impresionante porque, claro, el ser humano, ya para darte la palabra, Ricardo, busca adaptarse, pero en medio de esa adaptación perdemos de vista todo eso que nosotros hemos mencionado el día de hoy, que es el camino, la normalidad, el sentido común y el deber ser. O sea, estamos trastocados. Mira, de hecho, yo que vivo en Estados Unidos, solamente una vez, y es todos los años, una vez al año dejamos de tener agua por 4 horas y es porque la empresa le está haciendo mantenimiento. Claro. Una vez al año cortan el suministro de agua para hacer el mantenimiento de las tuberías. Por 4 o 5 horas, no más de eso, ¿no? Pero al final, y ya casi para cerrar esta parte de la exposición, Omar, y esto puede parecer muy contraintuitivo, pero si el precio del agua estuviera determinado por el mercado, los pobres saldrían muy beneficiados, ya que el proveedor tendría el capital y los incentivos para extender la red y llegar a ello. Y de ese modo los pobres conseguirían agua de mejor calidad, con más rapidez y a precios más bajos. Por ejemplo, Neomar, en Vietnam, en Laos, el agua que se vende de manera informal cuesta 136 veces más que el agua de red. En Mongolia, el agua que se vende de manera informal es 35 veces más cara que el agua que se suministra en la red. Y en Indonesia cuesta 489 veces más. O sea, con lo cual es un mito de que si el agua es privatizada, los primeros perjudicados serían los pobres. Al revés, serían los primeros beneficiarios, ¿no? Mira, y en Venezuela el primer gobierno en subsidiar el suministro masivo de agua potable fue el presidente Isaías Medina Angarita durante la década de 1940 que creó el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, el otrora INOS, en 1943, ¿no? Y al final el INOS tuvo que ser liquidado en el año 91, bueno, por razones de ineficiencia, crisis operativa, bla, 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 bla. Y un dato que conseguí por ahí, que las tarifas por el servicio del agua en Venezuela estuvieron congeladas por 20 años, nomás, desde el año 20 hasta el 2020 aproximadamente. O sea, desde el año 2000 hasta el 20, dices tú. Sí. Estamos hablando de la llegada de Chávez hasta hace 5 años, 6 años, ¿no? Sí, es un dato que conseguí, se lo pedí a inteligencia. O sea, dime tú, ahí tú tienes el retrato de la situación. O sea, dime tú qué industria, dime tú qué empresa prestadora de servicio puede congelar en un país además con inflación, pero descoyuntada como es Venezuela, puede congelar las tarifas de ese servicio por 20 años. O sea, ¿cómo esa empresa se hace sostenible? O sea, no hay manera.
Eso no tiene sentido. No, Eso es una caja rota, eso es un saco roto por donde tú lo veas. Pero bueno, nosotros en nuestro fabulado país del realismo mágico nos fabricamos esa idea y bueno, y además unos políticos que le decían a la gente, no, ¿cómo es posible que te van a aumentar el vaina? No sé qué. Porque bueno, porque primero no sirve y segundo no sé, bueno, pero es que ¿cómo va a servir si tú tienes las mismas tarifas? Claro, yo entiendo a los políticos que dicen, bueno, pero es que incluso aumentando las tarifas con estos gerentes que tenemos al frente de estas empresas y estos políticos que están al frente del Estado central que manejan estas empresas, va a ser muy difícil que eso eche para adelante. Lo tenemos clarito, pero lo que tenemos que tener clarito también es que incluso sustituyendo a esos gerentes y sustituyendo al partido de gobierno, Dios mediante algún día en Venezuela, tú no vas a poder hacer sostener esa maquinaria en el tiempo si tú no mejoras las tarifas, o sea, si tú no haces realistas las tarifas. Mira, ya pasó, Ricardo, siento que me estoy encadenando, pero ya pasó con el combustible, Ricardo. O sea, ¿cuándo dejó la gente y cuándo se convirtió en un factor de discusión entre la gente que usa automóvil en particular y no anda en transporte público? El hecho de cuántos cilindros tiene un motor de un carro o la cantidad de combustible que está asociada al número de cilindros, el tamaño del motor de un carro. Aquí la gente compraba carros, lo que llamábamos antelancha y camionetas, no sé qué, o sea, carros que tenían 8 cilindros, motores de 5.000 centímetros cúbicos, 4.000 centímetros cúbicos, que un motor de eso te jala la gasolina, pero como un dragón, ¿no? Bueno, ahora la gente, no, déjame buscar, empezamos a entender lo que decían en Europa. En Estados Unidos hay una cultura del automóvil grande y gastador de combustible todavía, incluso en el año 2026. Pero en Europa eso es una locura. En Europa la gente te dice, no, este es ahorrador. Y la gente en Venezuela decía, ¿ahorrador de qué? ¿Para qué? Vamos a echar gasolina, no importa, eso la regala. Dime tú ahora si la gente piensa como pensaba hace 10 años atrás y se puede comprar, no sé, un Malibu y entonces dice, no, yo ando con mi Malibu ahí quemando gasolina. No, la gente dice, me busco un carrito pequeño, un Fita sincrónico además, para no gastar gasolina, ¿no? Entonces eso te da una magnitud y un retrato de la circunstancia donde efectivamente el valor o el precio del bien hace que la gente valore el bien y consuma acorde a lo que debería ser un patrón de consumo más o menos racional, ¿no? Y no un patrón de consumo absolutamente dislocado de la realidad. Pero bueno, Ricardo. Totalmente, Neomar, de acuerdo contigo. Bueno, mira, fíjate, ya abordamos uno de los problemas que el ingeniero Viana ha diagnosticado para el caso de Venezuela, que son estos subsidios nefastos. Y una de las soluciones que plantea el ingeniero es privatizar, ¿no? Entonces, que es una de las cosas que también más o menos decía Luis Alfonso, pero de una manera más abstracta, porque Alfonso hablaba de los servicios públicos de manera general, ¿no? Entonces, y aquí viene parte de lo que yo siempre le digo a tu audiencia, que hay que tener sentido crítico, no porque Luis Alfonso sea mi amigo y me caiga bien, y que el ingeniero de Viana tenga una reputación consagrada en materia de agua, significa que yo tenga que aceptar que privatizar sea la solución. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, vamos a examinar la realidad, a ver si eso es verdad o no. ¿Ok? Y fíjate lo que yo me he conseguido. Por ejemplo, estudios del Banco Mundial mostraron que la privatización del servicio de agua potable aumentó el acceso de la población al agua en todos los casos investigados. O sea, la evidencia empírica es demoledora. Nos demuestra que mientras mayor es la intervención del sector privado en el suministro de agua, mayor es la cantidad de personas con acceso al agua. Y veamos estos ejemplos, no de países europeos, de países asiáticos y africanos. Mira, Camboya, como la mayoría de los países en desarrollo, tiene problemas gravísimos de distribución de agua, por lo que puso a prueba la privatización de este servicio y autorizó a una empresa privada para distribuir agua, Neomar, en 3 ciudades durante 3 años. Y en las otras 19 ciudades provinciales, la distribución quedó en manos del Estado. Fíjate los resultados. En esas 3 ciudades donde se privatizó el servicio de agua, había suministro de agua corriente las 24 horas del día. Y en las ciudades con distribución pública había agua entre 8 y 12 horas al día. O sea, las ciudades con sistemas privados además tenían menos interrupciones en el suministro y agua de mejor calidad. Y fíjate esto, que es muy importante. El precio del agua era cuando prestado por una empresa privada, es verdad, era un poco más alto en las ciudades.
con agua prestada por empresas privadas. Pero, Neomar, la diferencia era apenas de un 6%. Pero además, ponte que hubiese sido una diferencia del 30%. Ponte que no fue. Eso hubiera estado más que compensado por lo que te está ahorrando en tener que caminar como un tobo 3 o 4 kilómetros todos los días llevando agua, ¿no? Mi mamá tiene un dicho, siempre lo recuerdo, Ricardo, que decía era la comodidad se paga. Bueno, lo dice todavía ahora, la comodidad se paga, es así. Mira, en Guinea Ecuatorial, en África, Guinea ofrece uno de los primeros y más conocidos ejemplos de un país que permitió la privatización o la entrada de empresas privadas en el sector del agua. En el año 89, cuando el manejo del agua en las ciudades se le otorgó a una empresa privada en Guinea, un poco más de 2 habitantes urbanos de cada 10 tenían acceso al agua. En 2001, a 12 años después de haber privatizado, la cifra era de 7 de cada 10 personas tenían acceso al agua. ¿Ah? Gabón, Neomar. En Gabón la privatización fue todo un éxito. En solo 5 años la empresa invirtió X cantidad de dinero y como consecuencia de esas inversiones mejoró la calidad del agua y bajaron los precios. O sea, se alcanzaron todas las metas definidas de ampliación de la red y algunos casos fueron superados. O sea, hoy en Gabón existe un 14% más de viviendas que tienen acceso al agua que de otra manera no lo hubieran tenido, ¿no? Casablanca en Marruecos, Neomar, los mismos resultados. En Guayaquil, Ecuador. En Guayaquil, que es la ciudad más importante de Ecuador, la privatización permitió desde 2001 que 100.000 de los ciudadanos más pobres se conectaran a la red. Y ahora estas personas solo pagan una 10ª parte de lo que solían pagar por agua a los vendedores informales. Y ahora el agua llega a sus hogares por medio de cañería y se encuentra disponible las 24 horas del día. Entonces, sí, mira. Es increíble, Ricardo, que me estás mencionando casos de países en general que podríamos hablar de donde estamos nosotros todavía, el tercer mundo. O sea, no estamos hablando de países desarrollados en ningún sentido, pero que en la mayoría de estos ejemplos que has traído hoy a la mesa son países del África, que a veces nosotros decimos, no, eso no tiene posibilidad de recuperación. Ahí ves que no hay limitantes geográficas, raciales, sino que es un tema de enfoque institucional administrativo, o sea, y económico en este caso, además, porque te estamos diciendo el agua es un bien económico. O sea, tenemos que considerar un bien económico. Y en definitiva, Neomar, la gente no necesita ideología, lo que necesita es agua. Exacto. O sea, aquí no va a quitar la etiqueta de liberal y no. Y la mejor manera de hacerlo es esta, que Luis Alfonso de manera abstracta recomendó en el programa contigo y que el ingeniero de Viana en una manera más concreta recomendó para el caso venezolano determinado. Y la data empírica a nivel mundial demuestra que tanto Luis Alfonso como el ingeniero de Viana tienen razón en las cosas que han dicho. O sea, es decir, la empresa pública no tiene incentivos para prestar un buen servicio. No los tiene, Tomás. No los tiene porque el presidente de cualquier empresa pública es simplemente un asalariado. No tiene participación en las ganancias. Y de hecho, uno de los grandes problemas ha sido la tarifa tan baja, tan miserable, producto de los subsidios. Cuando tú subsidias una actividad, incluso si estuviese en manos del sector privado, matas el hambre para innovar, para reducir costos, para competir, para prestar mejores servicios. Y en Venezuela, mis estimados conciudadanos, para recuperar el servicio de agua, como todo persona que se cura de una enfermedad, a veces los procesos de curación son dolorosísimos. Así es. Dolorosísimos. Tendremos que pasar, y eso lo he dicho en otros programas, o sea, tendrá que venir alguien y prometerle al venezolano lo que Winston Churchill le prometió en algún momento a los ingleses cuando entraron en la guerra. Yo solo les prometo sangre, sudor y lágrimas. Y esa es la única manera. Va a ser doloroso, sí, pero va a ser necesario. Pero con las inversiones que hay que hacer, con una buena gerencia, con las políticas adecuadas, con las instituciones que históricamente han comprobado ser exitosos en otros países, en un plazo no muy largo lograremos salir de esto.
un país que no puede garantizar suministro de energía eléctrica y por vía de consecuencia de gas y de agua, es un país que está condenado a la pobreza porque no va a haber nadie, ni capital foráneo ni extranjero, que quieran invertir en medio, porque sería como invertir, no sé, montar una empresa en medio del Sahara. Exacto. Justo O en sea, eso estaba pensando. ¿Con qué la vas a poner a funcionar? ¿Con el aire? Es muy importante, Ricardo, esto último que dices, y ya con esto vamos, como ya lo ven los amigos, concluyendo la edición del día de hoy. No basta, y a veces uno lo oye en muchos expertos, no basta solamente un puñado de buena voluntad. O sea, es decir, hay mucha gente que te dice, solo basta que PDVSA, solo basta que Hidrocapital, solo basta que Corpoelec la pongamos en manos de gente capaz, es decir, que estudió en Harvard o que, no sé, hizo un posgrado en Yale o donde... No. Y dejamos la empresa como tal, pero estatizada y con los mismos incentivos, pero sustituimos a los demonios por ángeles y ponemos a ángeles a gobernar esa estructura. Creo que con lo que tú has argumentado el día de hoy de manera muy sólida, muy empírica, con evidencia en la mano y con también mucha raigambre filosófica y económica, creo que nos queda clarísimo de que no es suficiente, sino que el enfoque institucional hay que cambiarlo completo y por ende hay que cambiar la estructura de incentivos y por ende hay que, en el caso del agua, hay que considerarla un bien económico, como has dicho tú, algo que cuesta, que puede generar dinero, que es por supuesto generador de dinero a su vez, porque si usted tiene agua, se ahorra enfermedades y eso le evita gastos médicos en una clínica, un hospital, lo que sea, medicina, todo esto. Porque si tiene agua le permite ahorrar tiempo y ahorrar tiempo es ahorrar dinero. O sea, todo es dinero, aunque la gente crea, no, es dinero en este caso. O sea, la ecuación es dinero y vale tanto quien lo presta como quien lo percibe. O sea, todo. Entonces, no basta con que usted ponga a Papa Dios, al Papa León, a gobernar Hidrocapital, a gerenciar Hidrocapital. Creo que es que hay que reconfigurar esa empresa o desaparecerla directamente, dar paso a otro tipo de empresa, a otros arreglos institucionales donde participe más de una empresa con capital privado. O sea, creo que aquí hay muchas cosas que pensar, pero hay que salir de la caja de la estatización en la prestación del servicio, porque si no estamos liquidados. Don Ricardo, su palabra final. Fíjate que una de las cosas que siempre objetan a esto, que bueno, pero sea el sector privado o sea el sector público, siempre va a haber un monopolio, ya sea privado o público, pero no es lo mismo un monopolio privado que uno público, porque ¿cuál es la lógica del monopolista? La lógica del monopolista es cobrar el máximo precio posible que está dispuesto a pagar el consumidor. O sea, un monopolista no cobra el precio que le da la gana. O sea, no te van a cobrar $1.000.000 mensuales por luz, por el servicio de lujo de agua, pues nadie te los va a pagar. ¿Me explico? El monopolista siempre cobra el máximo precio al cual el consumidor estaría dispuesto, pero los incentivos son distintos, porque el monopolista privado, si quiere más ingresos, va a tener que hacer que la red de suministro de agua crezca, con lo cual mucho más gente va a tener el servicio de agua potable, y que los precios sean altos o relativamente altos siempre van a ser muchísimo más bajos que lo que costaría en tiempo y esfuerzo caminar, buscar agua, o lo que te costaría un camión cisterna. Totalmente. Bueno, Ricardo, de verdad que ha sido un enorme placer nuevamente coincidir contigo en este espacio. Hoy para hablar de un tema menos filosófico, pero que tiene su filosofía también ahí en el background, el tema del agua y la prestación del servicio de agua, que tanto nos ocupa, ¿no? En Venezuela, porque realmente estamos en pañales en muchos sentidos en esta materia. Y bueno, nada, enviarte un enorme abrazo y mi agradecimiento eterno por siempre estar dispuesto para disparar desde esta tribuna y poner a la gente a pensar. Tú tienes un público absolutamente vasto por acá, o por lo menos un público bien numeroso que está pendiente siempre de los temas que traes a la mesa y de discutir y pensar esos temas, lo cual me reconforta muchísimo. Te mando un enorme abrazo, Ricardo. Bueno, Omar, igual, y muchas gracias por cederme este espacio. No les recomiendo que busquen a Ricardo en ninguna red, porque Ricardo no usa redes sociales. Ricardo es una suerte de monje tibetano que solo sale de la cartuja para venir aquí a profetizar conmigo y con otros espacios, porque Ricardo está activo, Ricardo lo requiere en otros canales también. Ya lo dije que eso me enorgullece muchísimo, porque bueno, muchas de las cosas que está diciendo Ricardo están resonando en muchas partes, así que chéverísimo por allí. Amigos,
nos encanta que se suscriban a este canal, que activen las notificaciones, que dejen comentarios. Es fundamental los comentarios en este espacio. Y bueno, nada, invitarles también a que activen la campanita de las notificaciones para que se den por enterados de cada vez que hay nuevo contenido en este espacio. No tengo mucho más que decirles, sino enviarles también a ustedes un enorme abrazo y darles las gracias por habernos prestado su atención durante esta hora e invitarles a una nueva discusión, a un nuevo contenido en este canal. Hasta entonces.